Preámbulos, demos entonces inicio al entrenamiento Cómo ahorrar controlando el robo de combustible. En este primer capítulo trataremos cómo ocurre el robo de combustible, es decir, trataremos las 8 modalidades de robo de combustible que más afectan la operación de tu empresa. Siendo un tema de tanto interés, hemos escrito un artículo para que puedas consultarlo. Básicamente puedes ingresar a Google y buscar cómo ocurre el robo de combustible. Y ahí encontrarás el primer artículo. Entonces ingresas y básicamente entonces ahí tenemos las 8 modalidades de robo de combustible que más ocurren en la actualidad en diferentes empresas. El primer punto que tenemos identificado es extracción en la ruta y venta en el mercado negro. Esta es una de las técnicas más comunes donde el conductor del tractocamión recibe el tractocamión, inicia su ruta y básicamente entonces 2 kilómetros antes de Aguachica se detiene y vende 6 galones de combustible. 6 galones a la ida, 6 galones a la venida, 6 a la ida, 6 a la venida. Tenemos lógicamente conductores que venden 8 galones, hay otros que venden 13 galones, pero comúnmente hemos encontrado que 6 galones es como la práctica más común. En el artículo encontrarán básicamente un link que dice Pimpineo o Ordeño, donde podrán dar clic y ver una demostración real de cómo se lleva a cabo esta práctica en la actualidad. Bien, el segundo punto que tenemos es la extracción en los estacionamientos. Y básicamente, siguiendo con nuestro ejemplo, ese conductor pasa por Aguachica, sigue hacia Barranquilla y en Barranquilla básicamente deja el vehículo en un estacionamiento donde los vigilantes de ese estacionamiento comúnmente hemos encontrado que ya tienen el kit. El kit son las pinzas y los destornilladores y con esto básicamente se dedican a desconectar las mangueras de succión, desconectar el sensor de combustible resistivo, porque todos sabemos que es muy común que el conductor pues deje la boca del tanque con un candado y la deje tapada. Entonces, pues básicamente hemos encontrado esta que es una práctica común de los vigilantes de los estacionamientos. Hemos encontrado que muchos de ellos tienen la práctica de extraer también 6 galones de combustible los lunes, los miércoles y los viernes. Muy raras veces se ha podido identificar que son terceros que perpetran el estacionamiento y lo que hemos encontrado comúnmente es que son los propios vigilantes del estacionamiento los que llevan adelante esta práctica. En tercer lugar, tenemos entonces las facturas ficticias, donde básicamente encontramos que el conductor antes de salir a su viaje llama a Julio y le dice: Julio, sácame una factura por ahí por 120 galones de combustible. Y Julio pues básicamente empieza a observar, tiene 4 o 5 horas antes de que el conductor llegue, empieza a identificar quién durante ese periodo de tiempo pues compra 100 galones o 110 galones o 120 galones o 130 galones para hacer esa factura con la placa del vehículo del que lo acabaron de llamar. Entonces pues básicamente lo que ocurre es que el conductor pasa por ahí, no compra ningún combustible, lo que hace es comprarle la factura a Julio, Julio le vende la factura, el conductor recibe una factura por 130 galones de combustible y lo que hace ese conductor básicamente es regresar acá, al punto número 1 donde otros de sus compañeros vendieron el combustible y lo que hace comúnmente es comprar 80 galones o 90 galones, pero lo que va a ocurrir realmente es que va a relacionar a su empresa 130 porque ya tiene una factura que teóricamente es una factura legítima. Luego, avanzando hacia el cuarto punto, entonces tenemos los abastecimientos inferiores al facturado, donde básicamente vamos a encontrar que el conductor del equipo llega a abastecer combustible y no solamente llega él, sino que llegan los primos, llegan los tíos, llegan los familiares, en sus camionetas, todos abastecen combustible y pues básicamente sale una única factura. Aquí también podemos contar el evento en el cual el conductor pues realiza el abastecimiento, pero adquiere 120 galones, de los cuales 6 entraron en una pimpina, 6 entraron en otra pimpina y el restante efectivamente entró en el tanque. Entonces esto también está considerado dentro de este cuarta categoría.
Bien, como quinta modalidad tenemos una de las más importantes de nuestra lista, la descalibración de los surtidores y dispensadores de combustible. Básicamente nos hemos encontrado que el operador de la estación de servicio siempre tiene a mano una herramienta para tener mayor rentabilidad, y esa herramienta básicamente es disminuir el tamaño de la medida, es decir, hacer una venta con una medida de galón más pequeña. Entonces aquí pues vamos y abastecemos el combustible, pedimos, el conductor hace una solicitud de abastecer 120 galones, el surtidor indica 120 galones, le entregan una factura por 120 galones, pero entraron en el tanque 112 galones o 115 galones o una medida inferior a la medida realmente adquirida. Esto ocurre pues siempre el operador de la estación de servicio tiene a mano, para generar mayor rentabilidad, la herramienta de que sus equipos estén calibrados con una medida más pequeña. Todos sabemos que existe la teoría de que existe personal certificado, que ese personal es certificado por el mayorista y que básicamente cumple todos unos estándares y unos protocolos, pero también todos sabemos que en la realidad y en la práctica la calibración de un surtidor de combustible termina o se hace con base en la pregunta del certificador o de la persona que va a hacer la calibración. Le dice al operador o al dueño de la estación de servicio: patrón, ¿en cuánto le dejo el surtidor? Y él le dice: déjelo en -2, déjelo en -3, déjelo en -5, etc. Entonces este es un punto de bastante importancia, es un punto que para todos nuestros clientes ha representado ahorros de alrededor del 4% en el gasto mensual en combustible. Entonces realmente vale la pena tenerlo dentro del análisis que estamos haciendo. Hemos encontrado estaciones en Colombia que están en -12. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea que realmente va a ser beneficioso para la rentabilidad de sus empresas, poder identificar este tipo de estaciones. En el artículo van a encontrar un link que dice ver cómo se descalibra en un minuto un surtidor o dispensador. Si usted es una empresa de construcción y aún está utilizando en sus tanques estacionarios los surtidores de combustible convencionales basados en engranajes o basados en turbinas, pues le recomendamos entrar y ver este artículo donde le explicamos cómo la persona que opera el camión cisterna y que va a llevar a su obra 3.000 galones de combustible, recibe 3.000 galones de combustible en la mañana, entrega 3.000 galones de combustible durante el día y finalmente le quedan 100 galones en el tanque. En ese video explicaremos en particular cómo eso ocurre como algo muy recurrente y muy común en todos los proyectos de construcción. Bien, luego tenemos el sexto punto, ahorrando los viáticos, donde básicamente encontramos todos estos conductores que reciben un dinero para quedarse en hotel durmiendo y pues básicamente no lo hacen, ¿sí? En la práctica real lo que ocurre es que se quedan durmiendo en el vehículo, trayendo un impacto muy grande en los costos de operación, puesto que todos sabemos que un tractocamión puede generar un gasto aproximado de 1.4 o 1.5 galones por cada hora que el conductor se quede en el equipo pedaleándolo para que se mantenga en ralentí, para que se mantenga prendido y para tener el aire acondicionado funcionando. Entonces, y eso es solamente el costo de entrada, es decir, si un conductor hace un viaje y se queda durmiendo 4 horas, nos va a traer un gasto de 6 galones, pero eso es solamente el inicio de la situación, porque todos sabemos que hay un impacto muy grande en el aceite y sabemos también que hay un impacto muy grande de desgaste de la máquina, porque pues este tipo de motores y de equipos no están diseñados para que las personas se queden operándolos en ralentí durante tanto tiempo. Entonces, este es el sexto punto. Luego tenemos el séptimo punto, que también es un punto de vital importancia para todas aquellas empresas de construcción. Y este punto básicamente consiste en que llegamos el día martes a trabajar y llega la cuenta de las horas extras del sábado, las horas extras del domingo, las horas extras del lunes porque fue feriado y la cuenta de todo el combustible que gastaron. Entonces, teniendo un buen sistema que les permita monitorear y controlar estas prácticas,
nos vamos a dar cuenta realmente de que en muchos de esos casos ni siquiera prendieron las máquinas, ni siquiera les pusieron la llave. Entonces nos vamos a encontrar que ahí tenemos esa situación. Y finalmente lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido ya con muchos clientes que han logrado reducir en 15 millones de pesos semanales las horas extras, pudiendo controlar esta situación. Por último, tenemos la modalidad octava, que realmente decidimos incluirla en el artículo, pero no es realmente una situación de robo de combustible, pero es una situación que tiene un impacto muy grande en la rentabilidad de ustedes y tiene un impacto en el gasto en el combustible, y son básicamente los hábitos de conducción. Entonces hemos descubierto conductores que tienen 30 años manejando el tractocamión y no aprendieron, ¿sí? Son conductores que generalmente van en exceso de velocidad. Generalmente a causa de eso tienen frenadas, giros bruscos, aceleraciones bruscas, etcétera, etcétera. También tienen temas de ralentí. En general son personas que no aprendieron a identificar el concepto de la inercia, y cuando tenemos un tractocamión con 52 toneladas, si lo estamos acelerando y desacelerando, acelerando y desacelerando continuamente, pues finalmente ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este es un conductor que, haciendo los mismos recorridos, yendo en caravana, haciendo los mismos recorridos que otros de sus compañeros, llevando la misma carga en el mismo tipo de máquinas, es un conductor que nos va a traer unos costos de 10 millones y medio de pesos al mes, mientras que los otros nos están trayendo un costo de 9 millones. Entonces es un punto bastante importante. Una vez que el robo de combustible es controlado, entonces va a ser muy importante que puedan moverse a esta etapa donde tengan una herramienta o un sistema que les permite identificar realmente cuántos kilómetros por cada galón de combustible les está entregando cada uno de los conductores de su flota, y que puedan rankearlos por ruta, por tipo de equipo, y que puedan ustedes tener esa información de quiénes son sus mejores conductores y quiénes son sus peores. Bien, con esto ya estamos terminando. Quiero dejarles en la parte de abajo un espacio para que me dejen todos sus comentarios. ¿Qué otras modalidades de robo de combustible conocen o creen que están generando impacto considerable en su operación? Realmente sabemos que existen muchas más. Espero que dejen sus comentarios. Próximamente estaremos haciendo otro video, y esas otras modalidades que dejen ahí identificadas pues nos van a ayudar para realizar esos otros videos. También en la parte de abajo encontrarán el link para continuar al siguiente capítulo, que básicamente les indicará cuáles son los sistemas de control de combustible que existen a nivel mundial, con sus ventajas y desventajas, para que puedan identificar con claridad cuál de ellos va efectivamente a brindarles una solución para controlar el robo de combustible.